Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. En este programa intentamos analizar aquellos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que además de transmitir un contenido, una enseñanza, nos transmiten la metodología, la forma que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñar. Y como dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, por cierto que tienen en el mensajero de Allah el mejor ejemplo. Entonces, ¿cómo no íbamos a tomar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a estudiar, a analizar su sunnah, de sacar estos ejemplos, de tomar estos ejemplos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para de esa manera poder transmitir mejor el mensaje del Islam, para ver cómo era que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien no solamente enseñó con sus palabras, sino con su ejemplo. ¿Cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam para transmitir el mensaje? Y no cabe duda que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el maestro, el guía más exitoso, el que nos hizo llegar un mensaje hasta el día de hoy. Sus enseñanzas las tenemos registradas. Y tanto era el esfuerzo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tan clara era su forma de transmitir, que los hadices que nosotros tenemos hoy en día entre nuestras manos no solamente nos muestran su enseñanza, sino también cómo era quien la transmitía. Y si nosotros amamos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es deber de todo musulmán amar al profeta Muhammad, entonces ¿cómo no vamos a seguir su forma, su ejemplo en transmitir el conocimiento? Nuestra técnica de hoy se llama transforme la pregunta en algo que sea aún más beneficioso. Esta es la técnica que vamos a estudiar hoy. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía la gente venir y preguntarle, y mucho. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no simplemente respondía, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam analizaba la pregunta. Y si era posible transformar esa pregunta en algo aún más beneficioso, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacía. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando un beduino se acercó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo es el fin del mundo? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió, ¿y qué has preparado tú para ese momento? El beduino le respondió, no he preparado mucha oración, ni mucho zakat, ni mucho ayuno, ni mucho caridad, salvo mi amor por Allah y mi amor por su mensajero. El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió, estarás ese día con quien hayas amado. Si analizamos este hadiz, este hermoso hadiz, vemos que el beduino se acerca y le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam por el momento del día del juicio final, por el momento del fin del mundo. Y quien haya leído el Sagrado Corán, especialmente Juz Amma, el último libro del Sagrado Corán, sabe que esta era una pregunta que se repetía mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus días de Meca, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam era constantemente puesto en duda por los incrédulos y querían comprobar que él realmente fuera un profeta, un mensajero de Allah, preguntándole cuándo iba a ser el día del juicio. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam y los versículos que eran revelados los llamaban a la reflexión de que esta vida no era toda la vida y que la vida no termina con la muerte, sino que luego de la muerte hay una resurrección y vamos a ser preguntados por nuestras obras. Pero los incrédulos, aquellos que se niegan a creer y no quieren reflexionar, no se beneficiaban de este conocimiento, sino que trataban de probar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que dijera cuándo iba a ser, para de esa manera tratar
de desmentirlo. Pero Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán evidencia de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo sabe y que nadie absolutamente en la creación lo sabe. El único que tiene conocimiento de cuándo va a ser el fin del mundo, la resurrección y el día del juicio final es Allah. Eso es evidente en el Sagrado Corán. Entonces, cuando se acerca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este beduino, y le dice, ¿cuándo va a ser la hora? El profeta sallallahu alaihi wasallam, como probablemente haría mucha gente hoy, el profeta no le respondió, ¿es que acaso no leíste el Corán? ¿Es que acaso no sabes que nadie sino Allah tiene ese conocimiento? ¿Es que acaso no sabes que yo no puedo responder eso? Mucha gente hoy es impaciente y responde a estas preguntas cuando una persona sin conocimiento viene y pregunta de esta manera. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo, ¿acaso no es que no lees el Corán o no sabes o no has leído en los hadices? El profeta sallallahu alaihi wasallam no le habló así, sino que transformó la pregunta en algo de más beneficio. El profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera le respondió directamente a su pregunta, sino que transformó la pregunta para que sea una enseñanza realmente beneficiosa. Y le dijo, ¿y qué has preparado tú para ese día? El profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo falta que le dijera que él no lo sabía, sino que además lo guió a que el fenómeno de cuándo ha de suceder no importa, no es lo más importante, no agrega ni quita nada, sino que lo importante de saber sobre el día del juicio es qué has preparado tú para ese día, cómo te vas a encontrar ese día. Porque evidentemente, si creemos en el día del juicio final, sabemos que ese día vamos a ser resucitados y vamos a ser preguntados. Pero ¿cuándo será ese día? Es un conocimiento que no nos beneficia de nada. Lo que sí nos beneficia es haber preparado obras para ese día presentar ante nuestro Señor. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, ¿y tú qué has preparado para ese día? Y observemos la honestidad de este beduino. Muchos de nosotros, si nos hicieran esa pregunta, empezaríamos a enumerar todas las cosas buenas que somos como musulmanes, todas las grandes cosas que nosotros hacemos. Nuestro nafs, nuestro ego, sería para arriba y trataríamos de vendernos como un buen musulmán. Sin embargo, observen la honestidad de este beduino, diciendo, no he preparado ni mucha oración ni mucha caridad. Es decir, no soy una persona que haga mucha oración, ni siquiera soy una persona que hace mucha caridad, excepto que aquí en mi corazón tengo mucho amor por Allah y por su mensajero. Y ese amor por Allah y por su mensajero me hace hacer obras y obrar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió, estarás el día del juicio con quien hayas amado. Subhanallah, esta respuesta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le da coraje a este beduino. Le dice que lo que está haciendo está correcto y que el día del juicio, ¿con quién va a estar? Con aquellos que haya amado y haya seguido en esta vida. Es decir, que si él tenía amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ese amor lo hace seguirlo en su ejemplo, entonces ¿con quién estaría el día del juicio? Iba a estar junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, observemos cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam transforma una pregunta cuya respuesta él no hubiera podido dar en algo que tiene mucho más beneficio. Ese beduino se presentó ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para llevarse como respuesta un dato, una fecha, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no podía darle porque solamente Allah azza wa jal conoce cuándo ha de ser. Sin embargo, el beduino se retira con un conocimiento inmensamente valioso. Que lo más importante del día del juicio no es conocer su fecha, su momento, sino qué es lo que uno ha preparado de obra para ese momento. Y que una obra muy importante
que nos va a servir de mucho el día del juicio es el amor sincero y honesto que desarrollamos en nuestro corazón por Allah y por su mensajero. Y que ese amor por Allah y su mensajero implican seguir su enseñanza, seguir lo que está en el Sagrado Corán y seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en lo que él nos enseña. Qué gran enseñanza se llevó este beduino a pesar de que había llevado una pregunta completamente distinta. Otra pregunta, otro ejemplo de esta técnica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es cuando fue preguntado sobre la ropa del peregrino. ¿Qué puede vestir el peregrino? Si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera respondido de que solamente 2 telas blancas provenientes del Yemen, por ejemplo, hubiera sido una complicación muy grande para todos los musulmanes poder cumplir con ese requisito. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam transformó la pregunta en una respuesta completamente distinta, comentando solamente aquellas pocas cosas que el peregrino no puede vestir. Y ya vamos a ver cómo este ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ayuda a transformar las respuestas en algo mucho más positivo que muestre la laxitud y que muestre la facilidad de nuestro din a quien tiene conocimiento y quiere aplicarlo correctamente. En un hadiz auténtico que nos narra Ibn Omar, un hombre se acerca al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y le dice: "Oh mensajero de Allah, ¿qué vestimentas puede utilizar el muhrim?", es decir, la persona que va a realizar la peregrinación cuando viste las vestimentas de la peregrinación. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: el muhrim, el peregrino, no debe vestir camisas, ni pantalones, ni sombreros, ni zapatos, salvo que no pueda encontrar sandalias, en cuyo caso deberá usar algo que quede por debajo de sus tobillos. Y este es un hadiz auténtico narrado tanto en Bukhari como en Muslim. La persona que pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿qué debe usar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde resumidamente qué no debe usar, para mostrar que la Sharia, que la legislación islámica es muy amplia y que lo que no se puede utilizar son algunas pequeñas cosas y que en el resto todo lo que cumpla con los requisitos de la vestimenta del peregrino puede ser utilizado. Lo único que el peregrino no puede usar son camisas normales, pantalones normales, sombreros o lo que cubra la cabeza, ni zapatos. Debe utilizar sandalia. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam incluso dice: pero si no encuentra sandalia, entonces tiene que utilizar algún zapato que no cubra sus tobillos. Es decir, esas son las únicas cosas que el peregrino no puede usar. Fuera de ello, en cualquier época que venga, no importa qué use el peregrino, siempre que no sean ese tipo de vestimentas. Y esta respuesta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una transformación de la pregunta, porque la pregunta era ¿qué debe usar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le responde simplemente ¿qué no debe usar? Es algo que nosotros como musulmanes que vivimos en Occidente y que generalmente somos acusados de que nuestra sharia es restrictiva y no podemos comer ni tomar nada. Cuando nos pregunten ¿qué puede comer el musulmán? El musulmán debe responder siguiendo esta técnica del profeta, transformando la pregunta. Y en vez de decir qué es lo que puede comer, simplemente puede citar aquellas pequeñas cosas que están mencionadas en el Sagrado Corán que el musulmán no puede comer. Y que fuera de eso, el musulmán puede beneficiarse de todas las gracias y bendiciones que Allah Azza wa Jalla ha puesto en la naturaleza. Lo que está mencionado en el Sagrado Corán es: solo está prohibido la carne de cerdo, la sangre, lo inmolado o degollado en nombre de los ídolos y los embriagantes. Eso es lo que los musulmanes no podemos consumir. Todo el resto son gracias de Allah, bendiciones de Allah que están en la naturaleza que el musulmán tiene permitido alimentarse de ello. Entonces, esa es una forma de
cuando vamos a mostrar el mensaje del Islam, hablar sobre nuestra forma de vida, mostrar que no es algo restrictivo y que complica la vida del musulmán, sino que el musulmán puede comer y beneficiarse de todas las gracias de Allah y que son solo unas pocas cosas aquellas que el musulmán no puede comer. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos beneficie entonces de estas técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que nos ayuden a transmitir y enseñar mejor el mensaje del Islam. Me despido entonces invitándolos a que sigan participando con nosotros en nuestra serie 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.